Ansiedad y trastorno de ansiedad no es lo mismo. Ambos se tienen que tratar de manera única. ¿Por qué? Ansiedad es un estado de alerta y el trastorno de ansiedad ya nos lleva a desencadenar un montón de síntomas y otras enfermedades. Por eso es muy importante que entendamos la diferencia entre uno y otro y también para saber qué tipo de tratamiento se requiere. Mi nombre es Janet Paredes y estoy aquí para compartirte desde mi entendimiento y desde lo que he aprendido de la biodescodificación de enfermedades para encontrar esos conflictos emocionales que están ocultos en nuestro inconsciente y que en algún momento de nuestra vida, de acuerdo al ambiente en el que nos desarrollamos, se desencadenan un montón de enfermedades que a veces ni siquiera los médicos pueden explicar. Porque también es válido no tener respuestas para todo en esta vida. Ahora bien, si tú no tienes un diagnóstico que diga que tienes trastorno de ansiedad, por favor, deja de decir que tienes ansiedad, porque sentir ansiedad no es lo mismo que tener el trastorno de ansiedad. El sentimiento de ansiedad es un estado de alerta natural que requiere el cuerpo para comer, para dormir y para despertar por las mañanas. Pero es una sensación corporal y hasta cierto punto es natural en nosotros. Es como esta sensación de, ya me tengo que despertar. Ya tengo hambre. Ya van a dar las 6. Ya me tengo que ir del trabajo. Ya van a salir mis hijos de la escuela. Esos son esos estados de alerta que conectan con un proceso de ansiedad. Pero esto es natural. Esto es normal. Lo que no es normal es cuando ya hay un diagnóstico de por medio que dice que tienes trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad puede desencadenar en fobias, en ataques de pánico, en enfermedades crónicas, en hipertensión, en sentimientos de asfixia, es decir, que todo el tiempo quieres aire, sientes que te ahogas, o hay ocasiones en las que estás en lugares, cualquiera que sean, y quieres huir, quieres salir de allí, no sabes por qué, pero solo quieres echarte a correr, quieres estar lejos. Es como si sintieras una amenaza, es como si sintieras que hay peligro en el lugar y no porque lo haya, sino porque hay algo en tu cerebro que está desajustado y que eso sí tiene que tener un tratamiento muy especializado, puede ser con psiquiatría, puede ser con medicamentos, pero eso lo determina el médico especialista en temas de ansiedad. Lo que yo te voy a compartir es un poco la mirada de la biodescodificación de enfermedades y que esto no significa que sea una verdad absoluta, no significa que esto aplique para todos los casos de ansiedad o trastorno de ansiedad. Es una breve explicación de lo que he comprendido a lo largo de este tiempo, pero sobre todo con consultantes que han padecido ansiedad y que han padecido el trastorno de ansiedad y que poco a poco lo han ido trascendiendo. Ansiedad, recuerda, es un estado de alerta natural que requieres para dormir, para comer, para despertar en el día, para darte cuenta que ya va a oscurecer, que ya va a amanecer, que ya tienes que ir por tus hijos, que ya tienes que hacer la comida, que ya tienes que ir con tu pareja a X lugar. Es como ese sobresalto natural del cuerpo. El trastorno de ansiedad ya nos lleva a vivir en constante angustia, en constante miedo, constante pánico, sientes que se te sale el corazón, sientes que te asfixias, sientes que te quieres echar a correr de los lugares, no sabes por qué. Pero es importante que asistas con un médico que te dé un diagnóstico muy preciso y a partir de allí se realice la biodescodificación. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que puede ocultar un trastorno de ansiedad. Cuando hay un trastorno ya diagnosticado, cuando ya se viven estos momentos de pánico, cuando ya quieres estar en modo huida todo el tiempo, hay que mirar
¿cómo fue tu ambiente familiar? Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, hay una etapa en la biodescodificación que se llama la etapa de la valoración, que la etapa de la valoración básicamente es la primera infancia. ¿Qué quiere decir la etapa de la valoración? Que fuiste reconocido, reconocida, te sentiste valioso, te sentiste visto por tu sistema, sentiste que había un reconocimiento por tus logros, sentiste que, wow, todo era suficiente, abrazabas, besabas y era suficiente el abrazo, era suficiente el beso, era suficiente lo que tú podías dar desde la edad que tenías a tus padres. Pero cuando es lo opuesto, en donde no sientes que fue suficiente el amor que le diste a tus padres, no es suficiente el amor que le das a tus hijos, no es suficiente lo que haces por las personas que amas, cuando sientes que no te sientes valioso o que te sientes desvalorizado dentro de un ambiente, es decir, no valoran tu tiempo, no valoran tu esfuerzo, no valoran lo que haces, hay reclamos de que siempre falta algo, es allí donde emerge como esta sensación de agobio, de tristeza, de depresión, en donde va bajando esta motivación por la vida. Y la ansiedad es cuando estás en un estado de alerta sobreexaltado. Es decir, estás como en este estado de a ver qué pasa y todo va a salir mal y ahora qué va a pasar y si me equivoco y si fallo. Es como un miedo al futuro, es como un exceso de futuro, es como esta sensación de temerle al no sé qué va a pasar y que requiere sentir certeza para poder dar un siguiente paso. El trastorno de ansiedad se da mucho cuando vienes de historias destructivas. Puede ser papá, mamá, puede ser con tus cuidadores, puedes haber estado en ambientes violentos y también el trastorno de ansiedad puede venir por relaciones papá-mamá con sobreprotección. No te mojes porque te vas a enfermar y cuando llueve o cuando estás cerca del agua puedes sentir que te vas a enfermar si te avientas, si te mojas, si no traes un paraguas, si no traes con qué taparte, te vas a enfermar. No te quites los zapatos, no te quites las calcetas porque te vas a enfermar, te va a dar gripe. Y en la edad adulta, cuando te quitas las calcetas, te quitas los zapatos, no puedes andar descalzo. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar y viene esta sensación de mamá me va a regañar. Es como estar anclado al pasado. De hecho, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, también hay que mirar esas posibles situaciones en donde se tenía que cumplir con ciertas expectativas familiares, donde tenías que cumplir con ciertas formas de hacer las cosas y que no se cumplía. También hay que mirar los sentimientos de valía. ¿Te sentías valioso o te sentías la mayor parte del tiempo minimizado, minimizada? ¿Sientes que lo que haces es suficiente? Pero también es estar anclado al pasado. Cuando hay un trastorno de ansiedad, es mirar qué de tu pasado te sigue agobiando, te sigue asustando, te sigue generando este estar en modo alerta de no te vayas a equivocar, no lo vayas a hacer mal. Asegúrate de que todo va a salir perfecto, porque si no, puedes ser descalificado, desaprobado, invalidado dentro de un sistema familiar o dentro de un entorno, ambiente en el que tú te desarrolles. Así que cuando hablamos de ansiedad, si tú llegas a decir, tengo ansiedad, hablamos de trastorno. Si tú llegas a decir, siento ansiedad, estamos hablando de un mecanismo de alerta que se activó por algún evento o por algo que esté ocurriendo en tu realidad que te lleve a esa sensación corporal de ese sobresalto. Pero para hablar de tengo ansiedad se requiere de un diagnóstico. Por lo tanto, hay que cuidar también las palabras. Hay ciertas características para poder decir si tienes o no el trastorno de ansiedad, pero eso te lo puede decir
un especialista, puede ser un psiquiatra. Ellos hacen ciertos cuestionarios, ciertos análisis en donde te pueden ayudar a saber si es trastorno de ansiedad lo que tienes o solo es este sentimiento de angustia constante por no llegar tarde, porque no has comido, porque no has dormido bien, porque te despiertas tarde o te despiertas después de las horas indicadas. Deseo que este video te sea de gran ayuda. Deseo que te haga comprender y entender algunas cosas cada vez que tú dices siento o tengo ansiedad. Y recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que seas de los primeros en enterarse de todo lo que estamos compartiendo semana tras semana. Nos vemos en el próximo capítulo para hablar más de la biodescodificación de las enfermedades. Adiós.